Débora fue una mujer excepcional en la historia de Israel, reconocida por su doble rol como jueza y profetisa. Como jueza, Débora se encargaba de administrar justicia en un tiempo en que Israel atravesaba por un periodo de opresión y desorden. En aquella época, los jueces no solo eran líderes judiciales, sino también figuras de autoridad que guiaban al pueblo en asuntos tanto civiles como militares. Débora se sentaba bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, donde la gente de Israel acudía a ella en busca de sabiduría y resolución de disputas. Su capacidad para impartir justicia y ofrecer consejo la convirtió en una figura central y respetada. Además de su rol judicial, Débora era una profetisa, lo que significa que tenía una relación especial con Dios y actuaba como portavoz divina, en un tiempo donde la comunicación directa con Dios era vital para la supervivencia y la guía del pueblo de Israel. Débora transmitía los mensajes de Dios al pueblo, ayudando a dirigir sus acciones en tiempos de crisis. Su conexión con lo divino no solo la legitimaba como líder, sino que también aseguraba al pueblo que las decisiones tomadas bajo su dirección eran alineadas con la voluntad de Dios. El rol de Débora como jueza y profetisa no solo le otorgó un lugar de honor en la historia de Israel, sino que también la situó en una posición única donde podía influir en decisiones críticas para la nación. Durante su liderazgo, Israel se encontraba bajo la opresión de Jabín, rey de Canaán, y su comandante Sísara. Fue en este contexto que Débora convocó a Barak para liderar un ejército contra los opresores, demostrando su capacidad no solo para gobernar en tiempos de paz, sino también para liderar en tiempos de guerra. Débora es un ejemplo notable de liderazgo femenino en un contexto histórico donde las mujeres rara vez ocupaban tales posiciones de poder. Su rol como jueza y profetisa la convierte en una figura clave en la historia de Israel, mostrando cómo la sabiduría, el coraje y la fe pueden converger en una persona para dirigir a un pueblo en tiempos de necesidad. Su legado perdura como testimonio del impacto que una líder comprometida y guiada por principios divinos puede tener en la historia de una nación. Débora se destaca en la historia de Israel por su papel único como jueza y profetisa. En un tiempo en que la mayoría de los líderes eran hombres, Débora emergió como una figura central que no solo administraba justicia, sino que también comunicaba la voluntad de Dios al pueblo. Su función como jueza significaba que estaba a cargo de resolver disputas y garantizar que se hiciera justicia entre los israelitas. La gente acudía a ella buscando orientación y decisiones justas, confiando en su sabiduría y equidad. La labor de Débora como profetisa añadía otra dimensión a su liderazgo. Como profetisa, era el canal a través del cual Dios comunicaba sus mensajes al pueblo de Israel. Esto le confería una autoridad espiritual significativa, pues los israelitas veían en ella una conexión directa con la voluntad divina. La capacidad de Débora para discernir y transmitir los mensajes de Dios la colocaba en una posición donde sus decisiones no solo eran vistas como sabias, sino también como respaldadas por el mandato divino. La combinación de estos roles de jueza y profetisa hizo que Débora fuera un líder integral en la sociedad israelita. Su liderazgo no se limitaba a lo judicial o lo espiritual, abarcaba ambas esferas, permitiéndole guiar al pueblo con un enfoque holístico. Esta dualidad en su liderazgo le permitió abordar las necesidades prácticas del pueblo al mismo tiempo que los guiaba en su relación con Dios. La influencia de Débora en Israel se ve no solo en sus decisiones y acciones, sino también en la manera en que movilizó a la nación durante un tiempo de crisis. Su liderazgo no era pasivo. Ella actuó con determinación, impulsada por su fe y su convicción de que estaba cumpliendo el propósito de Dios. A través de su rol como jueza y profetisa, Débora dejó una huella indeleble en la historia de Israel, siendo recordada por su sabiduría, justicia y devoción a Dios. Su vida y liderazgo son testimonio de la manera en que una persona, guiada por la fe y la sabiduría, puede tener un impacto profundo y duradero en su comunidad y en la historia. Débora, una figura destacada en el periodo de los jueces en Israel, ejerció un rol único y poderoso como jueza y profetisa. En una época en la que las mujeres raramente ocupaban posiciones de autoridad, Débora se levantó como una líder respetada y reconocida, guiando al pueblo de Israel tanto en asuntos judiciales como espirituales. Su papel como jueza implicaba más que solo emitir decisiones legales. Débora se sentaba bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, donde los israelitas acudían a ella en busca de consejo y resolución de disputas. Este lugar se convirtió en un símbolo de su sabiduría y de la justicia que impartía. Además de su función judicial, Débora era también una profetisa, lo que significa que tenía
tenía la capacidad de escuchar y comunicar la voluntad de Dios al pueblo. En una sociedad patriarcal, su posición como profetisa le otorgaba una autoridad espiritual que trascendía las normas culturales de su tiempo. Los israelitas no solo la respetaban como líder civil, sino que también confiaban en su conexión con Dios para recibir guía y dirección en tiempos de crisis. La combinación de sus roles como jueza y profetisa le permitió ejercer una influencia integral en la vida de Israel. No solo resolvía los problemas cotidianos del pueblo, sino que también lideraba en asuntos de mayor trascendencia, como la preparación y dirección en la batalla contra los opresores de Israel. Bajo su liderazgo, Barak, el comandante militar de Israel, fue llamado a la acción para enfrentar a Sísara, el comandante del ejército de Jabín, rey de Canaán. Este evento no solo destaca su papel en la defensa de la nación, sino que también refleja su capacidad para inspirar y movilizar a otros en cumplimiento de la voluntad divina. Débora, al desempeñar estos roles, demostró que el liderazgo espiritual y civil puede ir de la mano, y que la justicia y la sabiduría, cuando están arraigadas en una profunda relación con Dios, pueden guiar a una nación a través de los tiempos más oscuros. Su vida y liderazgo son un testimonio de cómo la fidelidad y el compromiso con la justicia pueden impactar positivamente a una comunidad, ofreciendo un modelo de liderazgo que es tanto fuerte como compasivo. Débora fue una figura singular en la historia de Israel, combinando dos roles cruciales, el de jueza y el de profetisa. En un tiempo en que la sociedad estaba dominada por líderes masculinos, Débora se destacó no solo por su liderazgo, sino también por su profunda conexión con lo divino. Como profetisa, Débora tenía el don de escuchar y comunicar la voluntad de Dios al pueblo. Su capacidad para discernir la dirección divina la convirtió en una guía espiritual esencial en un periodo de gran opresión y conflicto para Israel. El rol de profetisa significaba que Débora era un canal a través del cual Dios hablaba a su pueblo. A través de visiones, sueños o inspiraciones directas, transmitía mensajes divinos que no solo guiaban a la nación, sino que también revelaban el plan y la voluntad de Dios para su pueblo. Este don espiritual le otorgó una autoridad moral y religiosa que trascendía las normas culturales de su tiempo. La gente de Israel acudía a ella no solo en busca de justicia, sino también para recibir orientación espiritual en momentos de incertidumbre y crisis. Como jueza, Débora tenía la responsabilidad de administrar justicia en Israel. Su papel no se limitaba a resolver disputas legales, sino que también implicaba liderar al pueblo en decisiones cruciales que afectaban a toda la nación. Débora se sentaba bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, donde los israelitas venían a buscar su juicio. Este lugar se convirtió en un símbolo de sabiduría y rectitud, donde las personas podían confiar en su imparcialidad y su capacidad para interpretar la ley de manera justa. La combinación de sus roles como jueza y profetisa le permitió a Débora ejercer una influencia única sobre Israel. No solo impartía justicia, sino que también guiaba al pueblo según las directrices de Dios, asegurando que las decisiones tomadas estuvieran en consonancia con la voluntad divina. Su capacidad para liderar en ambos ámbitos la convirtió en una figura respetada y reverenciada, cuyo liderazgo fue fundamental para la liberación y el bienestar de Israel en un tiempo de opresión. Débora demostró que el liderazgo eficaz va más allá del poder político o militar. Su autoridad provenía de su profunda conexión con Dios y su compromiso con la justicia, lo que la convirtió en una líder capaz de guiar a Israel a través de tiempos difíciles con sabiduría, compasión y firmeza. Débora es reconocida en la Biblia como una jueza y profetisa, que desempeñó un papel crucial en la historia de Israel. Como jueza, Débora no solo era responsable de resolver disputas y administrar justicia entre el pueblo, sino que también tenía el papel de liderar y guiar a Israel en tiempos de necesidad. Su función como profetisa le confería una autoridad espiritual única, ya que era la portavoz de la voluntad de Dios, comunicando sus mensajes y guías al pueblo. La historia de Débora se desarrolla en un momento de gran agitación y opresión en Israel. El pueblo estaba bajo el yugo de Jabín, el rey cananeo, cuyo comandante, Sísara, había sometido a los israelitas con su poderoso ejército. Fue en este contexto que Débora emergió como una líder fuerte y decidida. A diferencia de muchos de los jueces anteriores, Débora no solo dirigió a su pueblo desde una posición de autoridad civil, sino que también actuó como una guía espiritual, invocando la voluntad de Dios para llevar a cabo las decisiones que tomaría. Una de las características más notables de Débora era su capacidad para juzgar con sabiduría y justicia. La Biblia la describe sentada bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, donde los israelitas venían a ella en busca de juicio y consejo.
Este detalle subraya su accesibilidad y su disposición a servir al pueblo de Dios con imparcialidad. La imagen de Débora bajo la palmera es poderosa, simbolizando la estabilidad y el refugio que ofrecía en un tiempo de caos y conflicto. Además de su rol judicial, la labor profética de Débora la colocaba en una posición de gran respeto y reverencia. Los israelitas acudían a ella no solo para resolver sus disputas, sino también para recibir orientación divina. Su liderazgo fue una combinación única de autoridad moral y espiritual, lo que la hizo indispensable en la liberación de Israel del dominio cananeo. Débora se destacó por su capacidad de liderar en todos los aspectos de la vida israelita, demostrando que su influencia iba más allá de la simple administración de justicia. Fue una verdadera líder espiritual y civil, cuyo impacto perduró más allá de su tiempo, dejando un legado de sabiduría, justicia y devoción a Dios. Débora es recordada por su profundo sentido de la justicia y su sabiduría, cualidades que la hicieron sobresalir en su papel como líder de Israel. En una época donde la nación enfrentaba desafíos significativos, los israelitas acudían a Débora para resolver sus disputas y recibir consejo. Se sentaba bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, un lugar que se convirtió en un símbolo de justicia y autoridad en Israel. Aquí, bajo la sombra de esa palmera, Débora administraba justicia de manera imparcial y con una claridad que le ganó la confianza y el respeto del pueblo. La justicia de Débora no solo se limitaba a cuestiones legales, sino que también se extendía a su comprensión de la voluntad de Dios para Israel. Como profetisa, estaba en sintonía con las directrices divinas, lo que le permitía tomar decisiones que alineaban las leyes humanas con la justicia divina. Su liderazgo fue crucial en un tiempo de crisis, donde la necesidad de una guía justa y fuerte era más apremiante que nunca. La sabiduría de Débora también se manifestaba en su capacidad para discernir no solo los aspectos legales de un asunto, sino también sus implicaciones espirituales y sociales. Su juicio no solo abordaba las cuestiones inmediatas, sino que también consideraba el bienestar a largo plazo del pueblo de Israel. Este enfoque holístico le permitió guiar a la nación no solo en tiempos de paz, sino también durante los conflictos. La gente de Israel confiaba en Débora porque sabían que su juicio estaba basado en principios de justicia y rectitud, más allá de cualquier influencia externa o presión social. Su capacidad para mantener la imparcialidad, incluso en tiempos de gran tensión, hizo de ella una figura de referencia para la resolución de conflictos y la administración de justicia en Israel. Débora no solo dictaba decisiones justas, sino que también inspiraba a otros a vivir de acuerdo con esos principios. El impacto de su justicia y sabiduría fue profundo, moldeando la vida de la nación y estableciendo un estándar de liderazgo que sería recordado durante generaciones. Su legado en la administración de justicia es un testimonio de cómo la sabiduría, cuando se combina con un profundo sentido de la equidad, puede transformar una sociedad. Débora se destacó en un tiempo en el que los líderes masculinos no tomaban la iniciativa frente a las dificultades que enfrentaba Israel. En una sociedad dominada por hombres, su coraje y determinación la llevaron a ocupar un lugar de liderazgo en momentos de gran necesidad. No se dejó intimidar por la situación política o militar adversa que vivía su pueblo. En lugar de esperar que otros dieran un paso al frente, ella decidió tomar la responsabilidad en sus propias manos. El valor de Débora se manifiesta de manera clara cuando convoca a Barak, el comandante militar de Israel, para que lidere un ejército contra el poderoso Sísara, comandante del ejército de Jabín, rey de Canaán. Barak, aunque era un guerrero experimentado, se mostró reacio a enfrentar a Sísara sin la presencia de Débora. Este hecho subraya no solo la confianza que Barak tenía en su liderazgo, sino también la autoridad moral y espiritual que ella ejercía. Débora accedió a acompañar a Barak, pero profetizó que la gloria de la victoria no sería para él, sino que Dios entregaría a Sísara en manos de una mujer. Este acto de liderar en tiempos de crisis demuestra un coraje inquebrantable y una fe profunda en la dirección divina. Débora no solo inspiró a Barak y al ejército israelita, sino que también desempeñó un papel crucial en la estrategia militar que condujo a la victoria. Su disposición a liderar y a enfrentar el peligro de manera directa refleja una confianza absoluta en la misión que Dios le había encomendado. El coraje de Débora no se limitó a la batalla física,
también se vio en su capacidad para desafiar las expectativas sociales y asumir un rol de liderazgo en un contexto donde las mujeres rara vez tenían autoridad. Su liderazgo fue una mezcla de fe y acción, que no solo cambió el curso de una batalla, sino que también transformó el espíritu de un pueblo oprimido. Débora se levantó cuando otros no lo hicieron, mostrando que el liderazgo verdadero a menudo requiere valor para actuar en medio de la adversidad, confiando en la dirección divina y en la justicia de la causa que se defiende. El nombre Débora en hebreo significa abeja. Este nombre, aparentemente simple, lleva consigo un simbolismo profundo en la cultura hebrea, que refleja aspectos clave del carácter y la vida de Débora. Las abejas, conocidas por su diligencia y capacidad de trabajo, representan cualidades como el esfuerzo constante, la organización y la dedicación a una causa mayor. Estos atributos se reflejan claramente en la vida y el liderazgo de Débora. Débora, al igual que una abeja, mostró una notable capacidad para trabajar arduamente en beneficio de su pueblo. Su liderazgo no era pasivo ni distante. Ella estaba activamente involucrada en la vida cotidiana de los israelitas, resolviendo disputas, impartiendo justicia y guiando al pueblo en tiempos de crisis. La diligencia con la que ejercía su autoridad es un reflejo directo del simbolismo asociado con su nombre. Así como las abejas trabajan incansablemente para mantener la colmena y asegurar la supervivencia de la comunidad, Débora trabajó con tenacidad y constancia para proteger y guiar a Israel. Además, las abejas son conocidas por su capacidad para defender ferozmente su colmena cuando es necesario, a pesar de su tamaño. De manera similar, Débora, aunque una mujer en una sociedad dominada por hombres, no dudó en tomar las riendas cuando su nación estaba en peligro. Su nombre también evoca la dulzura de la miel que las abejas producen, una imagen que puede relacionarse con la sabiduría y la justicia que Débora impartía, ofreciendo no solo corrección, sino también consejo y guía que ayudaban a construir y fortalecer la comunidad. El nombre Débora, por lo tanto, es más que una simple etiqueta. Encapsula las cualidades que definieron su liderazgo y servicio. La diligencia, el coraje, la capacidad de trabajo duro y la dedicación a su pueblo y a Dios son todas características que se asocian tanto con el símbolo de la abeja como con la vida y la obra de Débora. Su nombre se convierte en una metáfora viviente de cómo una persona, a través de su trabajo arduo y su fe, puede influir y guiar a toda una nación, dejando un legado de fortaleza y sabiduría que continúa resonando a lo largo de la historia. Débora desempeñó un papel crucial en la vida espiritual de Israel como profetisa. Su influencia no se limitó solo a la administración de justicia, sino que también extendió su guía al ámbito espiritual, siendo una conexión directa entre Dios y el pueblo. Como profetisa, Débora tenía el don de recibir y transmitir los mensajes divinos, proporcionando dirección y consuelo en tiempos de crisis y necesidad. En una época en la que Israel estaba bajo la opresión de Jabín, rey de Canaán, y su comandante, Sísara, la presencia de Débora como líder espiritual fue una fuente de esperanza y fortaleza para los israelitas. Su capacidad para escuchar la voz de Dios y actuar según su voluntad fue fundamental en la liberación de su pueblo. Débora no solo ofrecía juicio en cuestiones civiles, sino que también era la portavoz de las promesas y advertencias de Dios, guiando a la nación en un camino que buscaba alinearse con la voluntad divina. Su influencia espiritual era tal que los israelitas acudían a ella no solo para resolver disputas, sino también para buscar dirección en su vida espiritual. Débora se sentaba bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, donde las personas venían a buscar su consejo. Este lugar no solo se convirtió en un centro de justicia, sino también en un santuario de guía espiritual, donde la sabiduría divina se encontraba con las necesidades humanas. En su rol de profetisa, Débora también jugó un papel decisivo en la preparación y conducción de la batalla contra Sísara. Fue ella quien, bajo la inspiración divina, convocó a Barak para liderar el ejército de Israel y enfrentar a las fuerzas opresoras. Su certeza en la victoria no provenía de una estrategia militar, sino de su fe en las promesas de Dios, quien le había revelado el plan para liberar a Israel. Este acto de fe y obediencia subraya la profunda confianza que Débora tenía en la guía divina, confianza que fue transmitida al pueblo y a los líderes militares. Débora, a través de su rol de profetisa, no solo ofreció liderazgo espiritual, sino que también personificó la creencia en un Dios que estaba activamente involucrado en la vida de su pueblo. Su capacidad para escuchar y seguir la voz de Dios fue esencial para guiar a Israel hacia la liberación y la renovación espiritual, recordando a todos la importancia de una vida dirigida por la fe y la obediencia a lo divino.
Débora dejó un legado duradero que ha inspirado a generaciones a lo largo de la historia. Como líder y profetisa, su vida y acciones demostraron el poder y la capacidad de liderazgo que una mujer podía ejercer en servicio a Dios y a su pueblo. En un tiempo en el que las estructuras patriarcales dominaban, Débora se destacó por su valentía, sabiduría y capacidad para guiar a Israel en un periodo de gran necesidad. El impacto de Débora no se limitó solo a su tiempo. Su historia ha sido un recordatorio constante del potencial que cada persona tiene para hacer una diferencia, independientemente de las normas culturales o las expectativas de género. A través de sus decisiones y acciones, Débora desafió las convenciones de su época, mostrando que el liderazgo y la fortaleza no son atributos reservados únicamente para los hombres. Su ejemplo ha servido de inspiración para muchas mujeres que han encontrado en ella un modelo a seguir en su propia búsqueda de liderazgo y servicio. Además, la victoria que ayudó a lograr contra los cananeos bajo el liderazgo militar de Barak fue un testimonio del poder de la fe y la obediencia a la voluntad de Dios. El cántico de Débora que celebró esta victoria es uno de los poemas más antiguos y poderosos de la Biblia, y se recita como un testimonio del papel central que jugó en la liberación de su pueblo. La influencia de Débora también se extiende a su capacidad para unir a las tribus de Israel en un momento en que estaban divididas y bajo opresión. Su habilidad para convocar a Barak y a las fuerzas de Israel para enfrentarse a un enemigo formidable demostró su visión estratégica y su confianza en la guía divina. Esta capacidad de unir y liderar en tiempos de crisis es parte esencial de su legado, mostrando que el verdadero liderazgo implica tanto sabiduría como la habilidad de inspirar a otros a actuar. Débora sigue siendo un símbolo de la fuerza, la justicia y el liderazgo que pueden surgir en los momentos más difíciles. Su historia continúa resonando como un ejemplo de cómo el compromiso con la justicia y la fe puede superar cualquier obstáculo y dejar un impacto duradero en la historia de un pueblo.